Imagínate en el epicentro de una tormenta, agarrando con fuerza las riendas de tu propia existencia, creyendo que si no sueltas, el caos lo devorará todo. Pero, ¿y si te dijera que es precisamente esa ansia de control la que te mantiene vulnerable, como un náufrago que lucha contra las olas, sin darse cuenta de que la salvación está en aprender a flotar? Ortega y Gasset nos invita a abandonar la ilusión del dominio absoluto, a reconocer que la vida es, por esencia, un río indomable, donde cada curva esconde circunstancias imprevisibles y, por ello mismo, reveladoras. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, cuanto más intentas sujetar el mundo en tus manos, más se escapa entre tus dedos? La fragilidad nace del miedo a perder lo que nunca fue realmente tuyo, el control total sobre las circunstancias. Ortega, con su visión penetrante, nos recuerda que yo soy yo y mi circunstancia, y que, al intentar negar o subyugar esta verdad, nos convertimos en prisioneros de una batalla imposible. ¿No sería más sabio, entonces, aprender a bailar con lo imprevisible, en lugar de librar una guerra incesante contra él? Permítete sentir la incomodidad de esta revelación. Percibe cómo resuena en tus recuerdos, en las noches de insomnio en las que planeaste cada detalle, solo para ver cómo la vida se ríe de tus mapas. Ortega veía la existencia como un drama, no como una ecuación. La metáfora es su herramienta, así como el fondo de un tonel nos ayuda a imaginar la profundidad del alma, nos enseña que la realidad está hecha de capas, de superficies y profundidades, de patentes y latentes, y que el verdadero poder está en navegar entre ellas. ¿Qué pasaría si dejaras de luchar contra la corriente y aceptaras, con coraje, la aventura de ser parte de algo más grande que tú mismo? Ortega propone que la fuerza nace de la adaptación, de la capacidad de transformar cada circunstancia, por más adversa que sea, en materia prima para la propia superación. La vida, en su visión, es un proceso de aprendizaje constante, donde el hombre solo se salva al salvar su circunstancia, al integrarla y trascenderla. Hoy te invito a sumergirte en este viaje filosófico. ¿Y si la verdadera invulnerabilidad no estuviera en blindarse contra el mundo, sino en volverse tan flexible, tan consciente de sí mismo y de sus circunstancias, que nada ni nadie jamás pueda realmente herirte? Prepárate, al final de este video no serás el mismo. Imagina por un instante que eres un navegante solitario en medio de un océano infinito, donde cada ola representa una circunstancia inesperada de la vida. Ortega y Gasset nos enseña que no somos simples pasajeros de este viaje, sino arquitectos de nuestro propio destino, aun cuando el mar parece indomable. ¿No es acaso fascinante pensar que la verdadera fortaleza no reside en intentar controlar el viento, sino en aprender a ajustar las velas? La vida, según Ortega, es ese diálogo constante entre el yo y la circunstancia, una danza en la que el ritmo no siempre lo marcas tú, pero donde tu capacidad de moverte con gracia define tu experiencia. Aceptar esto no es resignación, es sabiduría profunda. Es comprender que el control absoluto es una ilusión que nos debilita, mientras que la adaptación consciente nos libera. En algún momento, todos hemos sentido esa punzada de ansiedad al ver que nuestros planes se desmoronan como castillos de arena ante la marea. Ortega nos invita a mirar más allá del miedo, a entender que cada circunstancia adversa es una oportunidad disfrazada, un escenario donde el yo puede desplegar su creatividad y su coraje. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces, al soltar el control, descubriste caminos insospechados? La vida, en la visión orteguiana, es como una novela en la que el protagonista no conoce el final, pero sí puede elegir cómo responder a cada giro inesperado de la trama. Así, cada desafío se convierte en una página nueva, en la que la vulnerabilidad se transforma en la materia prima de la resiliencia,
Pero, ¿qué ocurre cuando nos aferramos con todas nuestras fuerzas a la idea de que debemos controlar cada detalle? Ortega utiliza la metáfora del hombre masa, aquel que vive a merced de las circunstancias externas, temeroso de perder su frágil equilibrio. Sin embargo, el verdadero protagonista de su propia vida es quien se atreve a mirar de frente la incertidumbre, quien entiende que la seguridad absoluta es un espejismo y que la autenticidad surge precisamente del diálogo honesto con la realidad. Es aquí donde la tensión emocional se convierte en motor de crecimiento. La incomodidad ante lo desconocido es la chispa que enciende la transformación interior. La clave, entonces, no está en blindarse contra el dolor o la decepción, sino en cultivar una flexibilidad radical, una apertura a la experiencia que nos permite reinventarnos una y otra vez. Ortega nos habla de la vida como proyecto, como tarea inacabada que exige nuestra participación activa. ¿No es acaso liberador pensar que, al dejar de luchar contra lo inevitable, ganamos una fuerza nueva, más profunda y genuina? La paradoja es poderosa. Solo quien se atreve a soltar el control descubre que, en realidad, nada ni nadie puede hacerle daño, porque ha aprendido a integrarse con su circunstancia, a convertir cada golpe en impulso para seguir adelante. Y así, avanzamos juntos hacia una revelación mayor. La invulnerabilidad verdadera no es una coraza, sino una conciencia despierta, una actitud de apertura y curiosidad ante la vida. Ortega nos invita a abrazar el misterio, a aceptar que la existencia es un enigma que nunca se resuelve del todo, pero que nos regala, en cada instante, la posibilidad de ser autores de nuestra propia historia. En este viaje, cada espectador se convierte en protagonista, cada pregunta en puerta hacia una comprensión más honda. Permanece atento, porque lo que viene a continuación puede cambiar para siempre tu manera de habitar el mundo. Ahora, imagina que cada día es una página en blanco, y tú eres el escritor y el lector al mismo tiempo. Ortega nos recuerda que la vida no es un guión preestablecido, sino una obra abierta, donde el sentido se construye a medida que avanzamos. ¿Cuántas veces has sentido que todo se desmorona, solo para descubrir después que ese derrumbe era el inicio de una reconstrucción más auténtica? La tensión entre el deseo de control y la aceptación de la incertidumbre es el hilo invisible que teje nuestra experiencia. Al reconocerlo, te das cuenta de que la fragilidad no es un defecto, sino una puerta hacia la verdadera fortaleza, la capacidad de reinventarte, de responder creativamente a cada circunstancia. En este punto, es imposible no preguntarse, ¿hasta qué punto tus miedos han moldeado tus decisiones? Ortega nos invita a mirar de frente el abismo de la inseguridad, a entender que el miedo al dolor es, muchas veces, más paralizante que el dolor mismo. La vida, en su esencia, es movimiento y cambio. Resistirse a ello es como intentar detener el flujo de un río con las manos. ¿No sería más sabio aprender a nadar, a fluir con la corriente, a confiar en tu capacidad de adaptación? Así, cada experiencia, por más desafiante que sea, se convierte en una lección invaluable, en una oportunidad para crecer y evolucionar. La identificación con esta búsqueda es universal. Todos, en algún momento, hemos sentido el peso de la incertidumbre, el vértigo de no saber qué viene después. Ortega nos ofrece una brújula filosófica. En lugar de buscar certezas absolutas, cultiva la habilidad de navegar entre dudas, de encontrar sentido en el proceso mismo de buscar. La vida auténtica, según él, no es la que evita el dolor, sino la que lo integra y lo transforma en sabiduría. Así, el misterio deja de ser amenaza y se convierte en promesa, en la posibilidad siempre abierta de descubrir nuevas facetas de ti mismo. Y aquí surge una nueva tensión, una anticipación que te impulsa a seguir adelante. ¿Qué pasaría si, a partir de hoy, decidieras soltar el control y abrazar la incertidumbre como aliada?
Ortega nos desafía a dar ese salto de fe, a confiar en que la vida, con todas sus contradicciones, tiene un sentido que solo se revela a quienes se atreven a vivirla plenamente. La transformación no es instantánea, pero cada pequeño acto de coraje te acerca a una libertad más profunda, a una invulnerabilidad que no depende de las circunstancias externas, sino de la solidez interior que has construido. Llegados a este punto, la narrativa se intensifica. El espectador ya no es un observador pasivo, sino un participante activo en su propio proceso de autodescubrimiento. Ortega nos invita a mirar la vida como una aventura filosófica, donde cada desafío es una invitación a crecer, a cuestionar, a reinventarse. La tensión emocional se convierte en motor de cambio. El miedo se transforma en curiosidad, la incertidumbre en posibilidad, la fragilidad en fuerza. Y así, avanzamos juntos hacia el desenlace, hacia ese momento en que comprendes que nada ni nadie puede hacerte daño, porque has aprendido a vivir desde la profundidad de tu propio ser. En el clímax de esta travesía, Ortega nos revela el secreto final. La verdadera libertad no consiste en controlar el mundo, sino en aprender a dialogar con él, a integrarte con tus circunstancias y a responder creativamente a cada desafío. La vida, en su visión, es un arte que se aprende viviendo, un proceso en el que cada instante es una oportunidad para elegir, para crecer, para ser más tú mismo. Y es en ese momento de lucidez, cuando sueltas el control y abrazas la incertidumbre, que descubres la invulnerabilidad auténtica, la certeza de que, pase lo que pase, nada ni nadie podrá jamás arrebatarte la dignidad de ser el protagonista de tu propia historia. Así, la narrativa llega a su punto culminante, pero no a su final, porque la filosofía de Ortega no es una respuesta cerrada, sino una invitación abierta a seguir explorando, a seguir preguntando, a seguir viviendo con intensidad y autenticidad. El viaje continúa, y tú eres el único que puede decidir cómo escribir las próximas páginas. ¿Estás listo para aceptar el desafío? Has llegado al umbral de una verdad que, una vez revelada, ya no puede ser ignorada. La vida no se trata de controlar cada detalle, sino de aprender a navegar con sabiduría entre las olas imprevisibles de la existencia. Ortega y Gasset te ha mostrado que la auténtica fortaleza surge cuando dejas de luchar contra el río y te permites fluir, transformando cada circunstancia, por más incierta o dolorosa, en el escenario donde tu yo más profundo se revela y se fortalece. Hoy, la fragilidad que antes te paralizaba se convierte en la puerta de una invulnerabilidad real, nacida no de la rigidez, sino de la flexibilidad y la conciencia despierta. Ahora, la pregunta que arde en tu interior no es ¿cómo puedo evitar el dolor?, sino ¿cómo puedo abrazar la vida con todo lo que ella trae y, aún así, salir más fuerte? La transformación está en tus manos. Cada vez que sueltas el control, eliges confiar en tu capacidad de adaptación, en tu poder de resignificar cada experiencia, en tu derecho inalienable de ser protagonista de tu propia historia. No permitas que el miedo te encierre en la prisión de lo conocido. Atrévete a dar el salto, a mirar la incertidumbre a los ojos y a responder con coraje y creatividad. Porque, como nos enseñó Ortega, solo quien se atreve a vivir plenamente, sin garantías ni certezas, descubre el secreto de una vida invulnerable. Y ahora te invito a mirar dentro de ti y preguntarte, ¿qué circunstancia has estado intentando controlar con todas tus fuerzas? ¿Qué podrías ganar si, en vez de resistir, eligieras transformar esa situación en tu mayor oportunidad de crecimiento? Comparte tu respuesta aquí abajo. Tu experiencia puede ser la chispa que inspire a otros a soltar sus propias cadenas. La vida te está llamando a protagonizar tu propia revolución interior. ¿Vas a responder?